Continuamos la conferencia de ayer, ya sabéis que fue bastante extensa y debido a la cantidad de noticias tan impresionantes que están habiendo esta semana, fue imposible terminar, por tanto vamos a continuar prácticamente donde lo dejamos. Hemos de retroceder nada, un poquito, a volver a tratar el tema sobre Isaías, Daniel, ya sabéis, la situación tanto Siria, Medio Oriente en general, porque siguen apareciendo algunas noticias interesantes. Avanzada del Estado Islámico amenaza con arrastrar al Líbano a la guerra siria. Mirad una vez más cómo cada vez parece ser que más países se pueden ver involucrados en toda esta situación. Y por si fuera poco, la yihad acampa en Turquía. Extremistas de Irak y Siria se reúnen en el país vecino sin ser molestados por Ankara, la capital de Turquía. En fin, que estamos viendo un posicionamiento que da mucho que pensar. Os recomiendo muy encarecidamente que busquéis el libro Daniel y Apocalipsis, son 2 tomos, también aparece encuadernado como uno, de Uriah Smith. Veréis que este pionero adventista comentó esos textos finales de Daniel, capítulo 11, donde nosotros nos estamos centrando tanto para explicar esta situación, cómo estaba precisamente y de un modo rotundo escrito en ese capítulo final prácticamente de Daniel, y él ya en su tiempo aparece que incluso habla de Turquía. Es interesante que él ya veía venir por dónde iban las situaciones y por dónde están yendo precisamente ahora. Quizás no terminó de obtener todos los detalles, pero realmente ya se estaba oliendo que todo iría por lo que estamos viendo ahora. Y aún iremos viendo más cosas. Pero ahora vamos a reanudar donde lo dejamos ayer, protestantismo apóstata. Y esta imagen espectacular que veis aquí, ya seguro que lo relacionáis con alguna otra temática anterior que presentamos, y ahora vamos a tratar de esto, pero antes, mirad esto. Los evangélicos piden perdón a los católicos por perseguirlos y discriminarlos. ¿Todo esto cuándo ha sido? Pues recordáis que ayer estábamos mostrando esa visita del Papa Francisco con un pastor pentecostal, amigo suyo, en Caserta. Pues allí no solo el Papa pidió perdón, sino que ahora los evangélicos también piden perdón. Todo esto, ¿por qué? Evidentemente es necesario para el ecumenismo. Y no me voy a alargar yo con lo que se dijo allí, prefiero que lo veáis por vosotros mismos en este vídeo. Si nos damos cuenta, son muchas personas las que representa este grupo, muchísimas. Y qué acercamiento tan espectacular. ¿Sabéis? Elena White escribe que hasta los propios católicos se iban a extrañar del acercamiento de los protestantes hacia ellos. Pues ahora lo estamos viendo más que nunca. La verdad es que también hay algo a tener en cuenta, otro factor, y es que lo que han hecho, esa magnífica labor, fatídica, pero magnífica, que han estado haciendo los jesuitas a lo largo de todos estos años, infiltrándose en grupos religiosos, incluso creándolos, sencillamente está dando sus frutos ahora de lleno. Y aún va a darlos más, porque nos vamos a llevar sorpresas muy grandes con grupos religiosos que ahora parece ser que no terminan aún de cuajar en ese ecumenismo. Tiempo al tiempo, pero nos queda poco tiempo para verlo absolutamente todo. Y ahora sí que entramos a hablar sobre la imagen que veis aquí. Un culto pentecostal inaugura el mayor templo religioso de Brasil. La Iglesia Universal del Reino de Dios convierte 300 millones de dólares de donaciones en una iglesia para 10.000 fieles. Y uno se pregunta, 300 millones de dólares para hacer un templo de Salomón, prácticamente por fuera es parecido a lo que podría llegar a haber sido el templo de Salomón,
se han gastado todo esto con la situación que está atravesando Brasil en según qué lugares de tanta miseria. Y además, hoy vais a ver qué aberraciones bíblicas han hecho. Y lo peor, y ellos tan y tan contentos. Os vais a quedar perplejos de ver qué inmensidad de espacio han creado con esos 300 millones de dólares y qué más han puesto allí. Vais a ver la inauguración y veréis que entre ellos también está Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, en primera fila. Pero vamos a ver dos vídeos seguidos. El primero es un poco de la inauguración, no dejaban, parece ser, entrar cámaras, pero sí recogían las impresiones de los fieles. Y después vamos a ver algo que os va a sorprender y que vamos a comentar. Pero entre vídeo y vídeo vamos a hacer un leve comentario para introducir el siguiente. Vamos a ver ahora este. Bien, supongo que os habéis dado cuenta de qué magnificencia de templo. La verdad es que era toda una puesta en escena, también la que hubo dentro. Os habéis fijado, la persona líder de esta iglesia, vestido con un atuendo parecido a lo que llevan los judíos tradicionalmente en sus sinagogas. Y no solo fue la única parte que tenía que ver con algo del mundo judío. ¿Sabéis? Dicen que esta iglesia estaba no creciendo mucho ya últimamente, parece ser, y con esto se ha reimpulsado. La verdad es que este templo que veis, o que habéis visto, aparte de ser tan inmenso y poder contener a tantas personas en él, ¿qué provoca en todos ellos? Que quedan perplejos, quedan arropados y cautivados por la magnificencia de este templo. Mirad cómo Elena White curiosamente escribe en El conflicto de los siglos que el catolicismo hacía exactamente lo mismo, hacer supertemplos, megatemplos, para que la gente quedara como cohibida, impresionada, y así, junto a todo el ceremonial tan fastuoso, la gente quedaba cautivada. Pues han hecho lo mismo también ellos, y les ha dado un gran resultado. Cuando estamos viendo que este templo está funcionando así, ahora vais a ver otro vídeo, y después de ese vídeo nos vamos a plantear, cuando se levante el tercer templo de Jerusalén, si ahora hay estas reacciones, vamos a quedar espeluznados con las reacciones de las personas de todo el mundo cuando eso sea un hecho y cuando algo suceda allí. Pero no me voy a adelantar a decir nada más hasta que no veáis este siguiente vídeo. Sabéis, es un vídeo muy largo, pero hemos hecho un recorte drástico, de unos 11 minutos aproximadamente, más o menos, porque es precisamente una escena que no tiene desperdicio. Se hicieron una serie de proyecciones en el templo. Sabéis que ahora se proyectan imágenes sobre paredes y hecho todo por ordenador. Pueden simular que levantan una muralla, que se derriba, que se corren puertas, lo que sea. Pues bien, hicieron esto y llega un punto en que empiezan a presentar elementos del templo judío, utensilios, objetos que allí habían. Y para finalizar, hablan del Arca de la Alianza. Y es a partir de entonces cuando nosotros cortamos este trozo de vídeo, porque vais a ver la gran aberración que han hecho, y ellos están contentos. No os lo perdáis. Bien, pues después de ver este impactante vídeo, creo que se podrían comentar muchas cosas. Si os habéis dado cuenta, esta arca es llevada por 6 levitas
bueno, dicen que son levitas, porque ignoro si estas personas son descendientes de la tribu de Leví, precisamente. Después de haber visto cómo los hacen andar como patos, cosa que dudo que hicieran los levitas auténticos en su momento llevando el arca, llevan un arca sobre sus hombros que además es que no coincide ni con la real. Si os habéis dado cuenta, está repleta de estrellas de 6 puntas. Evidentemente esto no formaba parte de los adornos del Arca de la Alianza para nada. Y después, por si fuera poco, los querubines, habéis visto cómo están dispuestos. Bien, esa es la típica ilustración en la cual se han basado para hacer ellos el Arca de la Alianza, pero que realmente no era así. Recordemos cómo la describe Ron Wyatt, y es con un querubín a cada lado, pero justo en los extremos, de pie, y con un ala puesta recta, normal, en su espalda, y la otra por encima, cruzando el arca, encontrándose las dos justo a mitad del cajón del arca, sobre el propiciatorio, formando ese triángulo. En fin, que no dan ni una derechas. Lo triste es que están haciendo todo un símil de ritual judío, y esto debería hacernos pensar. Si sabemos que se va a levantar el tercer templo de Jerusalén y ahora han hecho esto ellos antes, ¿no será para ir mentalizando a muchísima población para cuando llegue el otro momento y que todo el mundo diga amén a eso? Todo se va preparando concienzudamente. Esta puesta en escena que pudiera parecer el anuncio de una película que se vaya a estrenar en Hollywood con toda esta escenificación teatral, no se hace porque sí. Podemos pensar que lo hacen porque estas personas que llevan esta iglesia, sobre todo su dirigente, se quiere forrar de dinero. Bueno, quizás sí, pero sobre todo hay mucho más detrás. El diablo no es tonto y va preparando las mentes de las personas para ciertos acontecimientos. Primero, además, los va engañando y después ya los va llevando en ese camino de embudo hacia el punto que él quiere. Y cuando llegue ese final de embudo, la gente va a aceptar totalmente lo que él les dé. En fin, la verdad es que cuando ves 10.000 personas dentro de ese templo, con todo lo que allí estaban hablando y simbolizando, realmente es cuando piensas el protestantismo, una gran parte de él, ya se ha vuelto apóstata. Y esto es lo peor que podía llegar a pasar. Ahora ya no es protestantismo, es una parodia. Y alguien va a salir muy beneficiado de todo esto. Sigamos atentos a todo lo que iremos viendo, porque después vamos a tratar también del tema de Israel, y vamos a ver cómo las cosas van enlazando mucho más de lo que pueda llegar a parecer si vemos las noticias aisladamente. Retened lo que habéis visto ahora para después cuando tratemos el tema de Israel. Yo me pregunto también, ¿esa arca que han hecho contendría una vara, tipo de Aarón? ¿Contendría el maná? Seguro que no. ¿Y contendrá quizás 2 tablas con los 10 mandamientos? ¿Y poniendo allí que el sábado, el 4.º mandamiento, es el día de descanso? Tengo mis dudas. Quizá está puesto ahí dentro. Pero mirad hasta qué punto es ridículo que se esté mostrando un arca de la alianza, que simboliza que sobre todo allí se manifestaba la gloria de Dios, la Shejina, o Shejina, pero además que dentro debería contener los 10 mandamientos. Y allí explica que el sábado es el día de Dios. Y no sé si estos señores están guardando el sábado. Pero sea como fuere, todo este ritual. Ahora entramos en el apartado de ley dominical.
Y vamos a seguir viendo cómo también hay avances tremendos en distintos lugares. Esta noticia, ya veis que está en alemán, traducida más o menos automáticamente, sale esto: acción de la Alianza de Turingia, es en favor de observar el domingo como descanso, y todo esto lo piden para antes de las elecciones estatales. Esta noticia es del 16 de julio. Y estaban pidiendo precisamente los domingos como fiesta, que no se abrieran, bueno, lo típico, que no se abrieran los comercios, etcétera, etcétera. Se va hablando cada vez más en distintos sitios que esto debe ser así. ¿Quiénes han apoyado esto? Pues ha habido la Federación Sindical Alemana, el Sindicato de Alimentación y Hostelería, IG Metall, el Movimiento de Trabajadores Católicos, el Servicio de la Iglesia en el Mundo del Trabajo de la Iglesia Evangélica en Alemania Central, EKM, y la United Service Union. Mirad que cada vez más van añadiéndose movimientos, grupos, sindicatos, a seguir pidiendo el domingo como día de reposo. ¿Y quiénes a nivel religioso? Católicos y evangélicos. Mirad cómo cada vez más van apareciendo, como aquí veréis también, más escritos que hacen referencia a situaciones, noticias al respecto. Aquí también, asunto en Alemania, varios partidos de izquierda, los verdes, la SPD, todos se están uniendo también para pedir que los domingos no sean abiertos los negocios al público, solo que puede haber algunas excepciones en casos muy contados, pero lo están pidiendo iglesias y sindicatos. Y ya sabemos que los sindicatos fueron hechos ¿por quién? Por la Iglesia Católica, y aún hay tantas personas que desconocen esto. Todo se ha hecho con un fin para su momento adecuado. Pero no ha sido lo único que ha aparecido. Decathlon, próxima batalla 15 de agosto. Los sindicatos mantendrán las movilizaciones para evitar que la multinacional de productos deportivos abra al público en domingos y festivos. Solicitarán una reunión con los responsables de Decathlon para tratar de convencerles de la necesidad de respetar el derecho al descanso y a la conciliación. Y en las dos noticias previas y en esta se habla, cómo no, de familia. Y esto es clave. El domingo ya se está identificando de un modo claro y absoluto con la familia. Recordemos lo que vimos ayer también, Filadelfia 2015. Estemos atentos. Mientras tanto, sale otro millonario que apoya la idea de trabajar 3 días a la semana. Ya no solo es Slim, ahora también se añade este otro señor que aspiran a 11 horas de trabajo, pero solo trabajando 3 días. Bueno, pues si es por turnos rotativos, ya sabéis lo que tocará, trabajar los sábados, tarde o temprano. Ahora estáis viendo una noticia también en inglés referente a Tzipi Livni, del gobierno de Israel. Todo tiene que ver con estos partidos políticos que están moviendo las tramas de Israel. Hay propuestas para que haya fin de semana, sábado y domingo. Ya sabéis que ahora era más fácil viernes y sábado, viernes como día de preparación, unas horas antes, y después entraba el sábado, y el domingo debería ser vida normal. Pues ahora están introduciendo cada vez con más fuerza estas propuestas para que el viernes, bueno, sí, esas horitas antes, previas al Shabbat, pero que el sábado y el domingo vayan juntos como fin de semana. Porque es lo que hace la globalización, dicen. Por tanto, ellos se tienen que adaptar a lo que hay a nivel general. Mirad cómo los pasos se van dando poco a poco. Y llegará el punto en que ya sabemos lo que va a acontecer. Van a aceptar también el domingo.
como día de reposo y el sábado quedará aparcado. Gracias a Dios no por todos, porque habrá una reacción de muchos de ellos. Pero todo se está preparando delante nuestro. Y si ahora vamos a Argentina, aconsejan a Bonfatti no aprobar el feriado dominical de comercios. Hay personas, en este caso este consejo consultivo, que advierten al gobernador sobre la posible falta de jurisdicción provincial en el tema. Sugieren requerir la opinión de la Fiscalía de Estado. El proyecto de ley ya tiene media sanción en la legislatura provincial. Y están diciendo de que no puede ser, que tiene que ser optativo y que alguien debe legislar para que esto no se produzca. Ellos aprietan para que sea así, que nada, que el domingo sea como otro día cualquiera, como ha sido, parece ser, hasta hace poco tiempo allí, abierto. Pero, ¿van a conseguirlo? Habrá muchas presiones. Lo curioso de todo esto es que esta noticia lleva un apartado que nos lleva a este punto, donde precisamente se muestra el proyecto de ley acerca del descanso dominical. Santa Fe, 28 de julio de 2014. Y en esa propuesta sobre el descanso semanal se habla de algo importante, considerando que la idea del descanso hebdomadario difiere de la del descanso dominical, en tanto ésta se encuentra vinculada a las diversas religiones cristianas, mientras que aquella se extiende tanto a quienes profesan otras religiones con días de descanso distintas, como quienes no profesan ninguna, pero de igual manera tienen derecho a un descanso semanal. Por tanto, ellos dicen, hay otras religiones que no observan el domingo, también tienen derecho a guardar su día de reposo. Unos podrán ser en el Islam el viernes y en el caso de judíos y adventistas el sábado. Y por eso se niegan también, entre otras cosas, para que se abra los negocios en domingo. ¿Prosperará lo que ellos proponen? Veremos, pero tarde o temprano ya sabemos que esto va a ser un hecho. Pero gracias a Dios que aún hay personas que piensan en el derecho a la libertad de conciencia. Pero además sucede algo. Mientras está pasando todo esto, alguien habla de antiproselitismo. Ya sabéis, eso de ir predicando a los demás. Vamos a ver un vídeo de algo que ya mostramos en escrito, y es el Papa Francisco proponiendo un decálogo con 10 medidas para ser feliz. Vimos que, como no, hablaba del domingo, pero también decía algo precisamente sobre el proselitismo. Vamos a verlo. Mirad una vez más cómo se centran en el domingo. Mirad una vez más cómo hablan del Papa como alguien tan querido ya por todos en general, por todo el mundo, de sus palabras tan sabias. Y además, cuando lo analizas desde una perspectiva fría, dices, realmente las medidas que él ofrece parecen ser las 10 muy buenas, incluso medio ambiente también, etcétera, etcétera. Si no supiéramos todo lo que sabemos de ese plan tan bien urdido para hacer ver que todo esto es tan bueno y tan necesario y nos van colando lo que no es correcto, sabiendo que están preparando todas estas 10 medidas para llevar el mundo al lugar que ellos quieren. El domingo instaurado como día de reposo para todos, pero si os habéis dado cuenta, dice no proselitismo. A la Iglesia las personas se las atrae por el modo de hacer o de ser. Eso es cierto, evidentemente, el ejemplo es básico. Pero si la gente no conoce la verdad, ¿en qué van a caer? Pues en el engaño, en la mentira.
Mirad qué quieren en definitiva. Que no haya nadie que diga las cosas como son realmente, con la Biblia en la mano, porque les desmonta absolutamente todo su plan, su gran engaño, y que además hará que muchas personas despierten. Satanás no es tonto, y va a hacer todo lo posible para que el Vaticano, a través de sus mensajes, inculque esos conceptos a tantísimas personas. Si no se puede hacer proselitismo, si no puedes ir a predicar a los demás, advirtiéndoles de todo y diciendo lo que hay en verdad, te cortan las alas por todos lados. Y así ellos podrán hacer lo que quieran, tranquilamente, y Satanás la mar de contento. ¿Vamos a claudicar? ¿O nos vamos a posicionar y decir, pues decid lo que queráis, que nosotros seguiremos diciendo y haciendo lo que el Señor dejó legado a su pueblo, y denunciaremos lo que siguen haciendo y tramando, y seguiremos avisando cuál es la verdad bíblica, les guste o no les guste? Pidámosle al Señor que nos dé fuerzas y valentía para seguir hasta el fin así. La vida de millones de personas está en juego, y eso no son bromas. Apartado para Estados Unidos. El virus chikungunya se expande por Estados Unidos, con más de 100 casos registrados en Florida. Ya veis, también está llegando ya en su territorio. Obama planea autorizar la radicación de indocumentados. La medida saldría por decreto y podría beneficiar a unos 5 millones de inmigrantes. Bien, una vez más, se está abriendo puertas a que muchos inmigrantes, que suelen ser católicos precisamente, puedan tener todos los derechos legales en Estados Unidos. Evidentemente también llevará el poder votar, y esa tendencia que ellos van a arrastrar. Todo esto es un gran paso más que el catolicismo ha ido fraguando, trabajando para que el protestantismo fuera perdiendo en su país, en Estados Unidos. Y así más personas tendrán ese criterio y les van a dar las gracias al gobierno, además, precisamente por lo que han hecho por ellos. Algunos dicen, bueno, todo esto se toman medidas así porque les hacen falta más soldados para enviar cuando se prepare cualquier conflicto. Bueno, eso puede ser, ¿no? O no. Pero realmente todo esto se está haciendo con otro objetivo. Y el objetivo más básico es que habrá muchas más personas que estarán diciendo amén a lo que les digan finalmente desde arriba, y nunca morderán la mano que les da de comer. Todo tiene su tiempo. Y mientras tanto, mirad qué cosas van apareciendo sobre el chip. Canal NBC dice a los estadounidenses, en 2017 todos llevarán microchip. El chip RFID estará implantado en este año, 2017, en los ciudadanos de todo el territorio estadounidense para una mayor seguridad y control sanitarios. En fin, una vez más, vamos viendo los pasos que se están dando. Virginia, el estado de Virginia, dicen que están preocupados por esta medida y están intentando legislar para que no pueda ser obligatorio esto. Pero, bueno, si sale una ley federal, obligaría, como dice aquí, a todos los Estados Unidos a cumplirla. Nadie se podría librar. Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Pero estamos llegando a todo lo que sabíamos que acontecería. 2017, falta muy poco, ¿eh? Espiritismo. La conocéis a esta chica, ¿no? Miley Cyrus contrató un medium para contactar con su perro muerto. Ahora ya no se hace, no se piden medios para hablar con difuntos, ya hasta con perros muertos. ¿Hasta qué punto está llegando la mentalidad de las personas? Buscando espiritismo,
para satisfacer sus necesidades, en vez de recurrir a la palabra de Dios, que es tan clara al respecto. Evidentemente, cuando una persona como ella es capaz de hacer algo así, que ha sido reflejo para tantas niñas cuando era Hanna-Barbera, creo que era, o no, ¿cómo lo llamaban? Hannah Montana, sí, Hannah Montana, Hanna-Barbera es los dibujos animados. Ella fue un referente para muchas niñas, luego cambió todo su proceder y ahora es un referente para muchas niñas y adolescentes también, pero hacia otro bando totalmente opuesto, y ahora hace esto, y eso sale públicamente. ¿Qué hace la gente joven? Mimetizar. Por tanto, ya os podéis imaginar cuánta gente puede seguir el rastro de una persona que consideran un ídolo. Es interesante ver que el espiritismo aflora cada vez más entre muchas personas. Y entre ellos, ¿quién está? Otro pajarito se le aparece a Maduro y le dice que Chávez está feliz. Qué cosas más raras pasan, ¿no? Y aquí se da la explicación de la conversación con el pajarito. Y, en fin, sin comentarios. El esoterismo prolifera en una Venezuela en crisis. En medio de la incertidumbre que vive el país han proliferado brujos, astrólogos y videntes que pronostican el futuro. Pero eso no es solo cosa de allí, eso cada vez es más extendido por todas partes, porque aquí ha sucedido lo mismo. Pues la profecía se sigue cumpliendo. El espiritismo iría en auge en el último tiempo. Y Elena White lo escribió claramente, aún siguen dudando de ella. Bueno. ¿Qué vemos aquí? ¿Extraterrestres? ¿Qué es esto que hay en este campo? Un misterioso dibujo aparece en un campo de Alemania, un geoglifo de 75 metros de diámetro. Apareció de la noche a la mañana en el campo de un agricultor en Baviera, en el sur de Alemania. Curioso que sea en Baviera también, donde aparecieron los Illuminati y la sede central del catolicismo precisamente en Alemania. Apareció en un campo próximo a una estación de comunicación satelital. Por si fuera poco, para dar más que hablar aún al asunto. Ya sabéis que muchas personas dicen que esto es producto de los extraterrestres. Otros dijeron, que ya sabéis, que un agricultor lo pudo hacer, porque ya había sucedido en otros lugares. Sabéis, en las cartas de Illuminati New World Order aparecen precisamente los Crop Circles, estas figuras tan extrañas que aparecen de la noche a la mañana. Vamos a verlo ahora en vídeo para que veáis realmente, además, que cuando sucede algo así, van personas a ese lugar, no solo por lo que sorprende, sino en consecuencia a hacer algo. Estad atentos a lo que hace alguna persona en ese punto. Vamos a ver el vídeo. Si os habéis dado cuenta, una chica pone una pieza de vidrio, como un cristal. Todo esto ya sabéis que tiene que ver con los temas de la nueva era. Y otra persona se veía con los brazos en ángulo recto, también en una posición como de oración, meditación o lo que fuera. Todo esto siempre atrae a muchos curiosos. Y algunos piensan que es una comunicación de algún ser supremo, o los extraterrestres que nos quieren decir algo. En fin. La forma también tiene su curiosidad, porque ya veis que tiene que ver precisamente, o podríamos decir que tiene que ver con asuntos de Trinidad. Evidentemente no la Trinidad bíblica auténtica, ni mucho menos. Pero van apareciendo este tipo de cosas que siguen llamando la atención hacia el mundo de lo paranormal. Aún parece ser que no han dado explicación, al menos que yo sepa, si alguien lo ha hecho adrede, ha hecho una gracia, o es algo que no explica, o no se explica aún. Y mientras van pasando estas cosas, en Ucrania sigue habiendo conflicto bélico. Y hay personas que hablan de ese derribo de ese avión y dicen que es un ataque de falsa bandera para provocar la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué es esto de falsa bandera?
Pues bien, países son capaces de hacer desgracias entre los suyos para después decir que ha sido tal enemigo y a partir de allí pues ir a por el enemigo. Esto que ha sucedido con, por ejemplo, la guerra de Cuba, que ya sabéis, entre Estados Unidos y España en esos años ya pasados, o como parece ser que fue el 11S, y tantas cosas más, Pearl Harbor, etcétera, etcétera, también se está diciendo que esto ha acontecido para que provocara una situación para generar conflicto bélico tremendo, no solo para ese lugar, sino que se fuera extendiendo cada vez más y que llegara a ser, cómo no, una tercera guerra mundial. Mirad este trozo solo, la parte de abajo. Que el ataque contra el vuelo MH17 de Malaysian Airlines obedece a una bandera falsa planificada se desprende también de correos electrónicos que fueron interceptados y publicados por CNBC, en los que Jason Grech, agregado militar estadounidense en la Embajada de Ucrania, le recomienda al general Igor Protsky, del ejército de Ucrania, crear una bandera falsa para culpar a Rusia. En fin, que ya veis que hay muchas cosas que pueden ir mucho más allá de lo que muchas personas llegan a imaginarse. Después se habla que esto tiene también que ver con el asunto del gas, etcétera, etcétera. Hay muchos factores en juego, ya lo sabemos, pero desde luego es para tener presente que hay muchas más cosas que suceden con otra explicación real de lo que a veces vemos simplemente en las noticias. Aquí también hablan sobre ciertas vinculaciones de algún empresario y de su origen además. Israel. Antes hemos dicho, quedaos con las imágenes de ese templo que han levantado en Brasil. Mientras tanto, en Israel hay también algo extraño. Bueno, no tan extraño, gas y petróleo en Gaza. Y ya sabéis que cuando hay gas y petróleo en alguno de estos lugares, ya hemos visto cómo se preparan conflictos para que alguien se los quede del mejor modo, bueno, del peor modo quizás. Y aquí se habla el por qué ese gas que hay en esa zona, ese petróleo, pueden ser plenos intereses de una nación para quedárselos. Aquí veis precisamente algo que también mostramos hace muchas conferencias atrás, cuando se descubrió precisamente esa gran bolsa de gas en esa zona que está marcada en este mapa. Pues hay tantas veces en juego intereses económicos brutales que es fácil que haya conflictos bélicos por eso. Lo curioso es que el texto de Apocalipsis 18 nos hablaba de algo muy interesante. Ese capítulo estaba dedicado también a esos grandes mercaderes de la tierra, los que tienen grandes negocios a nivel mundial y que, cómo no, por un lado sacan el beneficio, mientras por el otro tienen el apoyo de alguien que es la organización religiosa más en manos del diablo, el Vaticano. Mientras unos apoyan algo, los otros apoyan a esos otros para conseguir otro propósito y otros fines. Y ya sabemos lo que va a acontecer en Israel, lo hemos hablado tantas veces. Apocalipsis 18, el mensaje del cuarto ángel, la denuncia a lo que haría el Vaticano entre bambalinas, al protestantismo apóstata, que iría apoyando también todo esto, y como no, Estados Unidos en juego, junto al mundo occidental, pero también al espiritismo, a la masonería, a esas sociedades secretas de las cuales estos grandes mercaderes también están plenamente vinculados. Apocalipsis 18, no lo olvidéis, es el capítulo que marca el final de todo.
Y en Israel, ¿qué ha ido sucediendo estos días? Lanzaremos un ataque de fuerza monstruosa contra Hamás. Y así fue, y ha seguido siendo hasta esta tregua que hay actualmente de 70 y algo de horas, y que creo que aún se mantiene. 3 hombres atacan con cócteles Molotov una sinagoga en Alemania. Uno de los atacantes, de 18 años de edad, ha sido detenido por la policía germana. ¿Qué está sucediendo? Pues lo que era de esperar. Antisemitismo, ¿qué dicen? Ya sabéis que antisemitismo es una palabra muy mal adecuada para todos estos acontecimientos. Semita es todo aquel que es descendiente de Sem, de uno de los 3 hijos de Noé, y entre ellos puede haber los judíos y puede haber también los árabes. Pero es que también entre los judíos hay diferencias, porque no todos son de Sem, unos vienen de Jafet, unos son jázaros, y otros son precisamente sefarditas. Por tanto, aplicar esa palabra estaría muy mal, pero cuando se habla normalmente de antisemitismo a nivel general, todos conocemos que es una reacción contra los judíos por circunstancias, y en este caso, al ver cómo están haciendo esa labor en esas partes de su país contra los palestinos, muchas personas se están rebotando contra ellos y crece lo que llaman ese antisemitismo. Era de esperar que tarde o temprano estas cosas acontecieran y los judíos volviesen a tener temor. Y recordemos que la profecía bíblica hablaba que los judíos en tantos lugares cuando fuera la noche esperarían que fuera el día y cuando fuera el día desearían que fuera la noche porque estarían angustiados. Rechazaron a Cristo, siguen rechazándolo muchos de ellos y por tanto su vida seguirá siendo así. Era profecía divina y se va a cumplir, seguro, porque Dios sabe las circunstancias y sabe que debía pasar todo esto. Y mientras aparece también este informe, los magnates de Hamás, los líderes de la organización de los campos de refugiados a los palacios de Medio Oriente, mientras unos se están, bueno, ya los veis en la foto de la izquierda, otros ya lo veis en la foto de la derecha. Líderes no es lo mismo que el pueblo. Y van apareciendo artículos, evidentemente unos con una orientación hacia el mundo judío, otros con orientación hacia el mundo palestino. Pero la verdad es que estas cosas pasan. Y todo está provocando que la gente cada vez más se radicalice en una postura o en otra. Y los que están trabajando para que esto sea así, lo están haciendo a la perfección y con resultados excelentes. Recordemos una vez más la carta de Albert Pike a Giuseppe Mazzini, los 2 grandes masones luciferanos. Las 3 guerras mundiales que tenían previstas, y esta tercera era precisamente esto, buscar esta confrontación. Los muertos en Gaza ascendieron a 119 el miércoles, la jornada más sangrienta. Ya veis, cada día muertos en cantidades. Adiós al alto el fuego de 72 horas en Gaza, al menos 50 muertos en un nuevo bombardeo israelí. Ya sabéis que ha habido treguas que se han roto como si nada. Y se ha seguido y seguido. El Senado de Estados Unidos aprueba una ayuda de emergencia para el cúpula de hierro israelí. Esto es apoyo. Les llevan más misiles para interceptar los ataques palestinos. Y mientras tanto vemos también este artículo en inglés, que ahora vamos a ver más o menos traducido al español. Henry Siegelman, voz líder de Estados Unidos. La judería en Gaza, una masacre de los inocentes. Hay personas judías que también están contra lo que está haciendo su gobierno, de cómo están masacrando precisamente a los palestinos y con qué desproporción. Claro, para unos eso es justo porque es la única forma de terminar o intentar terminar lo máximo posible con los ataques sobre Israel, pero para otros eso es todo lo contrario. Pero hay voces, entre ellos que también se rebotan con sus dirigentes, ya lo veis. El Estado Islámico es una amenaza para Israel.
la intención de los radicales islamistas del Estado Islámico de abrir un segundo frente contra Israel debe ser considerado seriamente, según expresó en sus declaraciones a RT la excoronel del ejército de Estados Unidos, Ann Wright. Mirad cómo siguen levantando esas voces para darnos a pensar que realmente habrá un Estado Islámico que va a lanzarse contra Israel. Tiempo al tiempo. La ONU condena el ataque. Es un ultraje moral y un acto criminal. ¿Por qué? Ya sabéis, un ataque a una escuela de la ONU. Murieron 10 niños. Desde luego es brutal todo lo que está aconteciendo. Unos dicen, es que están utilizando escudos humanos. Bueno, seguramente, eso lo han hecho en más de una ocasión, pero es muy fuerte cuando vas viendo continuamente lo que está sucediendo allí. Y mirad esto, un tractor embiste un autobús en Jerusalén, lo hace volcar, alguien muere por la consecuencia de este volcamiento, y ¿qué hacen? Pues evidentemente van a por el que llevaba el tractor, que era un joven palestino, y lo matan. Claro, era de esperar, ¿no?, la reacción. Aquí veis, vaya imágenes, por cierto. Muere una niña palestina tras un ataque israelí durante la tregua unilateral de 7 horas. Continuo. Al menos un herido en un tiroteo cerca de la Universidad Hebrea de Jerusalén. La víctima, un soldado de las Fuerzas Armadas de Israel, de 20 años de edad. ¿Cómo actúan? Con ataques de terrorismo. Es un continuo. Han habido tantas noticias de este tipo. Y aparece también esta. Los manuales de combate de Hamás enseñan los beneficios de los escudos humanos. El ejército de Israel capturó este tipo de papeles utilizados por el grupo terrorista en los que explica cómo realizar la guerra urbana que libra contra los israelíes. Claro, Infobae ya sabemos que tiene la tendencia a apoyar el mundo judío, el sionismo incluso. Pero bien, yo no sé si esta documentación es verdad o no, pero ya se ha hablado, incluso en programas de televisión de aquí, no ya de allí, que realmente todo esto ha acontecido. Lo que pasa es que tampoco se le da mucho relieve, se hace más inciso sobre todo en la parte de lo que están haciendo los israelíes contra los palestinos. Pero mirad hasta qué punto se está llegando a una situación que es esperpéntica. Jamás. Todo aquel que no mata decenas de judíos no es palestino. Fawzi Baurum, vocero del grupo terrorista, llamó a utilizar armas, palos, cuchillos y automóviles para matar y pisar a los sionistas. Este jueves hubo 2 atentados con estas características en Jerusalén, que es lo que os he mostrado hace un momento. Pues, si aquí hay la noticia, ahora, bueno, ya veis qué frases, nosotros somos los que estamos reescribiendo el mapa de nuestra patria con nuestra sangre. Vamos a ver el vídeo. Realmente, lo que vamos a ver ahora y lo que veremos también después es, bueno, incalificable. Bien, creo que sobran palabras, ¿verdad? Es motivar totalmente a matar, a matar. Claro, pueden decir, está defendiendo a los suyos. Bueno, pues si el cristianismo fuera esto, ¿qué hubiesen hecho los cristianos cuando eran atacados también, no? En fin. Pero mirad qué va sucediendo también. Recordemos esta noticia, el tercer templo de Jerusalén. Nacimiento de vaca roja anuncia la inminente venida del Mesías, afirman estudiosos. Es que mientras está sucediendo todo esto, se está moviendo por otro lado todo lo que ellos quieren llegar a hacer. Ellos, porque alguien los está guiando. Y Satanás se está preparando el terreno esencial. Va a utilizar al Vaticano y a los judíos sionistas para conseguir sus fines. Y además no solo a ellos, ya veis, utilizando a protestantes,
no han hecho el templo en Brasil, utilizando a los palestinos y musulmanes para crear conflicto y poder hacer ese templo también en Jerusalén. Están utilizando todo. Pero me gustaría leer este artículo una vez más, para que esto no se nos olvide. El nacimiento de una vaca roja en los Estados Unidos está creando un gran revuelo entre los que esperan en breve la construcción del tercer templo. Según las autoridades judías, la vaca roja nació en Israel desde la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Es que claro, se dice que desde el año 70 hasta ahora no ha habido. Para los estudiosos, el resurgimiento de una vaquilla roja indica el patrón establecido por el libro de Levítico, indicando que es una señal de la inminente venida del Mesías y la restauración del templo con su sistema de sacrificios. En Números capítulo 19, las cenizas de este raro animal se utilizan para el ritual de purificación esencial antes de la adoración promovida por los sacerdotes. El Instituto del Templo, una organización que ha elaborado todos los accesorios del Templo de Salomón y ha capacitado a levitas para que hagan sacrificios, resaltó que este mes se publicó un vídeo que muestra lo que parece ser una vaca roja perfecta, creada en un lugar no revelado en los Estados Unidos. Mejor dicho, creada. Y no digo creada directamente por la mano de Dios, sino seguramente por manipulación genética. De hecho, el destino del mundo entero depende de la vaca roja, dice un representante del instituto. ¿Estáis oyendo bien esta frase? De hecho, el destino del mundo entero depende de la vaca roja, porque sus cenizas son el único ingrediente que falta para la restauración de la pureza bíblica y, por tanto, la reconstrucción del templo sagrado. Bueno, yo me pregunto, cuando esas personas en Brasil han levantado ese templo, ¿cogieron una vaca roja también? ¿La sacrificaron y hicieron? Seguro que no. Pero mirad que eso es necesario para el verdadero tercer templo de Jerusalén. Verdadero, pero no digo divino, ¿eh? El papel del tercer templo para toda la humanidad trae la visión mesiánica del futuro, el llamado a vivir una vida eterna, libre de patrañas e infelicidad, que es la condición actual de tanta gente, dijo la organización en un comunicado. La ordenanza divina de la vaca roja va más allá del alcance del intelecto humano frágil, con todos los detalles de su preparación y la ceremonia, y hace un llamamiento a Israel para que todos los que buscan aferrarse a la palabra del Dios viviente de Israel se purifiquen. El portavoz de la institución, el rabino Chaim Richman, explica que la vaca roja debe estar totalmente sin un solo pelo negro. Pertenecer a la raza Angus, sin embargo, el animal está más seguro en los Estados Unidos que en Israel. Después de todo, en el pasado, otros animales que se esperaban para cumplir con la aplicación bíblica fueron amenazados por judíos que dijeron que querían evitar que surgiera una posible guerra. Mirad, hay judíos que se dan cuenta que si esto sucedía, ya estaba liada, y reaccionaban así. También hubo temor a grupos árabes radicales que no quieren que los judíos usen la vaca como excusa para querer destruir el domo de la roca islámico. Si el animal llega a la edad apropiada sin perder su color rojo puro, entonces será transportado a Israel. El ritual se describe en Números 19, que explica varias características únicas. Por ejemplo, fue el único sacrificio del sistema de Israel de que se ofrecía fuera de los límites de la ciudad. Recordad dónde murió Jesús, fuera de los límites de la ciudad, fuera de murallas. También es el único sacrificio en que la sangre del animal es quemada. Por último, las cenizas de la vaca roja eran para limpiar la corrupción de la muerte. Para los cristianos estudiosos de las profecías, la vaca roja representa el sacrificio de Jesús, cuya muerte es capaz de llevar la purificación completa y sirve como una promesa de la resurrección. Pero para ellos esto no es así. Para ellos es el paso para levantar el tercer templo de Jerusalén. Si esta vaca ya la dan totalmente por buena cuando tenga la edad adecuada para su sacrificio, y eso apunta que puede ser sobre el año 2017, pensemos
¿En qué año estamos? 2014. 3 años para el sacrificio de la vaca. Mirad todo lo que está aconteciendo. Cómo todo el mundo está siendo convulsionado. ¿Veremos algo, quizás especial en 2017? Como que vayan a levantar el tercer templo. ¿O será el momento para generar aún una mayor guerra y después poderlo levantar? ¿O ya estará ese conflicto terminando? No lo podemos afirmar. Tiempo al tiempo. Pero si en los pocos años que quedan para el regreso de Cristo esto tiene que suceder, no puede estar muy lejano ya en el tiempo. Y mirad, ¿recordáis que os mostramos un vídeo donde esta gente que quiere levantar el templo mostraron una escena teatral ficticia, pues, y veíamos esas imágenes como la que veis aquí, que ya se empezaba a levantar o ya estaba, bueno, bastante levantado según se mostraba en ese vídeo el templo? Pues no es el único vídeo que han sacado a la luz. Han sacado 2 más, pero me gustaría que os dieseis cuenta de con qué palabras están presentando ellos esto. Organización lanza una campaña para recaudar fondos para los proyectos del plan del sitio, los cuales, si se construye, se dice, sería dar paso a la armonía universal. Recordemos que va a acontecer. Allí se va a sentar alguien y allí se va a creer, o desde allí se va a provocar creer, que va a haber un milenio de paz en la tierra. Cuando Satanás venga haciéndose pasar por Jesús y se posicione en su trono. Tiempo al tiempo. Pero ya veis cómo todo se está preparando y de qué modo tan impresionante. Vamos a ver un vídeo. Esta es la generación, recordemos esta frase, porque es como presentan ellos estos vídeos. Esta es la generación que va a ver cómo se levanta el tercer templo de Jerusalén. Por tanto, la venida del Mesías que ellos esperan, evidentemente el falso. Pues ya veis cómo esta organización, a través de estos vídeos, está mostrando que los niños están preparados, que hasta sorprende a los padres. Y vaya niños, que son capaces de hacer un castillo de arena que no es un castillo típico de niños, sino que es el tercer templo de Jerusalén. Los niños están listos. Vamos a ver el otro. Bien, ya habéis visto estos tipos de vídeo. Se van produciendo para ir mentalizando a todo un pueblo, pero no solo a todo un pueblo, sino que muchas personas en este mundo en general están asociando todo lo que ellos están mostrando con lo que quieren que sea una realidad precisamente en esta generación. En fin, tiempo al tiempo. Sabemos que hubo vacas que parecían totalmente alazanas, después les salieron esos pelillos que no eran rojos precisamente y fueron descartadas, pero ya vimos como también, y hace unos años, un señor llamado Lot, un granjero, ya tuvo vacas rojas. Chaim Richman fue precisamente allí a ver y las declaró, o la declaró como que realmente era buena. Ha ido pasando el tiempo, no sabemos si esa después la declararon mala o no, pero ahora están convencidos que ya la tienen. Y lo más fácil es que no tengan una, sino que tengan varias, porque las manipulaciones genéticas sirven para algo, evidentemente. Pero estos vídeos que estáis viendo sobre la construcción del templo no van a ser los últimos, seguro. Estemos pendientes porque seguirán apareciendo. Necesitan publicar cosas para que la gente siga esperando algo. Y es la venida de Satanás haciéndose pasar por el mismo Jesús. No me cansaré de repetir esto nunca. La gente va a creer que verdaderamente es Jesús. Pero nosotros, ¿qué debemos hacer? Ah, no, proselitismo no, porque ya veis lo que ha dicho el Papa, ¿no?
y será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo. Estas son las palabras de Jesús y son las que nosotros debemos seguir, diga lo que diga el papado. Y entonces vendrá el fin. Pues mirad qué herramientas van apareciendo para que realmente esto pueda ser una realidad mucho más pronto de lo que muchos han llegado a pensar. Facebook lanza la primera aplicación de acceso gratuito a Internet y que va a servir para que personas que estaban en partes de este mundo sin poderse conectar puedan hacerlo gratuitamente, la cual cosa evidentemente va a poder servir para que el Evangelio se expanda de modos realmente impresionantes. Mirad, Internet gratis, el plan de Facebook en Colombia y toda Latinoamérica. Todo esto ya se está trabajando, ya empieza a tener sus primeros resultados y veremos cómo se va expandiendo. Y mientras el Evangelio será predicado por todos los medios posibles, aunque por desgracia muy pocas personas van a predicar la verdad, va a haber resultados y más gente se va a añadir al pueblo de Dios, porque el derramamiento del Espíritu Santo está profetizado que va a acontecer. Como fue en Pentecostés volverá a ser, pero aún mucho más fuertemente. Y nosotros creemos que eso ya ha empezado y está yendo en aumento tal como estaba profetizado. Y veremos grandes conversiones. ¿No habéis seguido todos los testimonios que hemos estado mostrando también en conferencias de cómo la gente se está convirtiendo al Señor? Pues aún vamos a ver muchísimo más. Pero mientras el Evangelio es dado, se nos sigue dando una amonestación: salid de las ciudades, porque ya sabemos que van a ser la prisión para muchos, en todos los sentidos. Solo algunos deben quedar en las ciudades, de los creyentes, porque tendrán una función especial que hacer, pero el resto, salid de las ciudades. China llevará 100 millones de campesinos a las ciudades hasta 2020. El Consejo de Estado anunció ayer un cambio progresivo al rígido sistema de permisos de residencia implantado por Mao en 1958. En China también se está haciendo que los campesinos vayan a engrosar las ciudades. Esto cada vez es más generalizado. El campo se va despoblando y las personas van a las ciudades. Y recordemos que muchas ciudades van a desaparecer del mapa. Está profetizado. Habrá un falso reavivamiento. Esto también lo pronosticó Elena White. Pronosticó que antes del derramamiento del Espíritu Santo con toda su fuerza, en ese proceso gradual, habrá también en medio el ¿qué? Un falso reavivamiento. Lo va a haber entre las iglesias protestantes, entre el catolicismo, etcétera, etcétera, ¿sí? También lo pronosticó para la iglesia adventista. Y ese falso reavivamiento tendría que ver también con música, sí, música, con predicaciones, sí, pero que no dirían el mensaje final, sino que llevarían al pueblo a otras cosas, y se jugaría con las emociones para llevar al pueblo de Dios, como aquí diríamos, a la porra, a terminar fatal. Pero ese falso reavivamiento está empezando. Miles de cristianos intentan provocar un despertar espiritual en Estados Unidos. Ya hubo uno en los tiempos precisamente de la década de 1840, con el movimiento del adventista, el movimiento que esperaba el retorno de Cristo inminentemente para esa época. Y ahora quieren que se repita otro gran despertar espiritual. ¿Lo van a hacer? Pues aquí nos habla de todos los medios que tienen previstos y que ya han empezado para que eso sea una realidad. Y dicen
Estamos creyendo en Dios por un nuevo despertar espiritual en América. Creemos que la Iglesia despertará. Lo están trabajando, ¿eh? Lo van a conseguir. Y mientras eso va sucediendo en iglesias protestantes, iglesias adventistas, pero no siendo un reavivamiento verdadero, sino falso, los que sabemos la verdad hemos de seguir gritándola a los cuatro vientos, porque el tiempo se está terminando. Y mientras unos siguen haciendo el payaso mientras predican, y otros van tocando los instrumentos que les viene bien y sus cancioncitas, diciendo que alaban al Señor, con sus bailecitos incluidos, nosotros debemos estar diciendo otra cosa. Ayer alguien me dijo que ahora se predicaría de otro modo, aún si cabe, ayudando más a los demás. Pero del mensaje final, nada de nada, cada vez menos. Se escudan en que Jesús se pasaba más rato sanando a las personas que predicando. Jesús hacía las dos cosas, y con unas cosas llevaba a la gente a las otras. Pero hay un mensaje final. Si Noé también hubiese estado hablando, mira, solo os voy a ayudar y ya está, cosa que estaba muy bien, y no hubiese advertido a nadie, hubiese caído en el error de todos los demás. Él cumplió su misión y el fin del mundo para ese entonces llegó. Y ahora que sabemos que viene otra vez el fin del mundo, que Jesús regresa y muy pronto, no vamos a decir nada cuando Dios nos ha dado una luz que revela los peligros que nos esperan. ¿Cómo podemos ser inocentes a sus ojos si no hacemos todo esfuerzo posible para presentarlo a la gente? ¿Podemos permitir que arrostre sin advertencia esta tremenda crisis? Pues esa es nuestra responsabilidad. Y seguiremos diciendo este mensaje, guste o no guste, y que Dios nos ayude a ello y nos utilice para preparar a un pueblo para su pronto retorno. Que Dios os bendiga.